El pecado de la novicia. Y bien, abuela, ¿qué historia nos vas a contar esta noche? Bueno, creo que ya les he contado todas las que me sé, aunque todavía tengo una guardada en el cajón de mis memorias. Es más que nada una leyenda. Entonces, ¿nos contarás esa historia? Está bien, pero pónganse cómodos porque es un poco larga, aunque creo que tendremos muchas horas de esta noche. En ocasiones, el amor entre dos personas surge de manera inesperada para quienes son los protagonistas de la historia. Uno nunca sabe en dónde vamos a entregar el corazón, porque para muchos de nosotros el destino es incierto. La historia que les voy a contar es más que nada una leyenda de allá por mi pueblo. Ahí han sucedido muchos acontecimientos, y este relato es uno de los tantos que caracterizan el lugar. Se susurra en los alrededores sobre dos almas que andan vagando en pena, y lanzaron un tipo de maldición a quienes fueron partícipes de sus muertes. Todo comenzó cuando hace mucho tiempo, en un convento que ahora yace en ruinas en el pueblo vecino, llegó una novicia próxima a recibir sus votos. La joven de nombre Teresa era una señorita muy bonita, de piel blanca y cabellos rubios. Se decía que sus padres eran originarios de Inglaterra, pero llegaron a instalarse en México, y ella ya nació en estas tierras. Por esa época, era muy influyente la iglesia, sobre todo en las jovencitas que deseaban consagrar su vida a Dios por la misma exigencia de los padres. Teresa había sido criada desde pequeña para servir a la iglesia en un futuro, pues según las malas lenguas, la madre de la muchacha le había hecho jurar esa petición momentos antes de su muerte. Fue así como Teresa ingresó a un seminario de la Ciudad de México, y tiempo después, cuando ya estaba próxima a recibir los votos, fue trasladada a aquel convento de monjas que estaba junto a mi pueblo natal. La joven tuvo una conducta intachable en su preparación como novicia. Mostraba la vocación que le había encomendado su madre como última voluntad. Algunas personas cuestionaban su decisión, pues al ser una muchacha demasiado hermosa, había provocado atracción en varios caballeros, quienes se interesaron en ella. Sin embargo, Teresa ya tenía bien en claro cuál era el camino que iba a recorrer después de la inesperada muerte de su madre. Cuando llegó al convento, tuvo un buen desempeño en sus últimos meses. La muchacha demostraba mucha fuerza, perseverancia y sobre todo disciplina, pues el mundo del noviciado eso exige, y no todas las jóvenes tienen la fortaleza para poder llegar a recibir los votos. El pueblo estaba orgulloso de tener entre su territorio al convento que fungía como buen ejemplo de la moral ante las demás muchachitas de la comunidad. Algunas de ellas eran motivadas por sus padres, como pasó con Teresa, para tener esta preparación. Pero en otros casos había deserción, porque las jóvenes no mostraban la suficiente vocación para servir a Dios. Mi pueblo se encontraba como a 50 minutos caminando de distancia junto a esa comunidad. La gente caminaba para llegar de un lugar a otro, o en su caso usaban mulas de carga, caballos, o en los últimos casos a los burros, quienes eran los que más abundaban con el trabajo de carga. Ambos pueblos eran prósperos y felices. La gente se ayudaba mutuamente, llevando buenas relaciones afectivas entre los habitantes de cada lugar. Y se decía que otras comunidades vecinas envidiaban la solidaridad que se habitaba en aquellos pueblos. Pero nunca se imaginaron que un día todas las cosas iban a cambiar para mal. En uno de los pueblos hacía falta una iglesia. La única que se encontraba era aquella que se hallaba a 2 horas caminando.
con la necesidad de tener un templo propio para orar. Los vecinos de ambas comunidades echaron mano unos a los otros para poder construir una pequeña iglesia que llevaría por nombre la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Con la culminación de esa obra, los habitantes, por medio del convento, se dedicaron a gestionar a un sacerdote quien se encargaría de atender la nueva iglesia. Mientras las personas de ambas comunidades estaban satisfechas, porque al fin tendrían su propio lugar de culto religioso. En esos momentos, todos pusieron manos a la obra, y después de unos meses, lograron culminar el proyecto, el cual resultó una pequeña iglesia preciosa. Construida por grandes columnas de piedra para reforzar los cimientos, la pequeña iglesia se veía preciosa y lista para poder usarse. En esos momentos, los vecinos de ambas comunidades se unieron para festejar la culminación de su gran obra. Tiempo después, en la Ciudad de México, se recibió la solicitud de un sacerdote para hacerse cargo de aquella parroquia. En un primer momento no les dieron respuesta. Sin embargo, estaba el padre Adrián, próximo a ordenarse como sacerdote. Era un joven como de 30 años, alto, guapo y bien parecido. Después de recibir el sacerdocio, fue trasladado hasta esos pueblitos pequeños, con la intención de responder a la solicitud de los fieles, quienes estaban muy ansiosos por estrenar su propio recinto sagrado. Adrián llegó hasta las comunidades una semana después. Al principio, no le agradó mucho tener que irse hasta ese lugar lejano, porque prácticamente estaba algo alejado de la urbanización. Sin embargo, la hermosa vista del paisaje maravilló los ojos del joven, quien poco a poco le fue agradando un poco la idea de permanecer en ese lugar. Era como si el destino le estuviera dando a entender que a partir de esos momentos ahí estaría para siempre. Y realmente fue así. Cuando llegó, ya lo estaban esperando la multitud de gente. Se unieron las dos comunidades para recibir al sacerdote, quien se encargaría de su parroquia. Para ellos era un honor, y tenían demasiado gusto por haber tenido respuesta a su petición. El muchacho fue acogido con mucha amabilidad. Le proporcionaron la casita de teja que se construyó a un lado de la iglesia. Esta tenía los servicios básicos para vivir. Entonces Adrián, de alguna manera, se sentía feliz y satisfecho por el recibimiento de toda esa gente. Con una celebración donde hubo fuegos artificiales, comida y música, se llevó a cabo la inauguración de la parroquia. El padre Adrián ofició por primera vez una misa siendo ya sacerdote, mientras que todos los presentes estaban maravillados, ocupando su propio recinto sagrado. En esos momentos, arribaron unas monjas del convento que se encontraba muy cerca del lugar. Las hermanas habían sido invitadas por el encargado del pueblo, don Evaristo, quien precisó que las monjitas estuvieran en la celebración como parte importante de ambas comunidades. Cuando ellas iban entrando, comenzaron a murmurar entre sí acerca del nuevo sacerdote. «Es muy joven», decían. «También es demasiado guapo», añadían. Pues como sabemos, las monjas, antes de ser consagradas a Dios, son mujeres, y es inevitable que se den cuenta de las características de un hombre atractivo. Adrián había terminado de celebrar la misa. Entonces bajó del altar para seguir saludando a la demás gente que arribaba, y agradecía toda la amabilidad prestada. Teresa quedó sentada en una de las bancas, junto a las demás novicias, cuando de pronto recordó que tenía que entregar sus carpetas tejidas a la señora Altagracia. Las personas habían organizado una especie de reunión o convivencia. Habían puestos de comida típica y tradicional, con dulces, agua y algunos platillos deliciosos de ambas comunidades. Teresa se alejó de las demás novicias para buscar a la señora Altagracia. Sin embargo, no la halló por ningún lado. Seguramente se quedó en casa. Ella pensó algo decepcionada.
Seguido de eso, sin darse cuenta, caminó para atrás y cayó al suelo, dejando caer sus carpetas. Le había asustado una abeja por su fobia a esos insectos. Pero por fortuna, ahí estaba cerca el padre Adrián, quien se acercó para ayudarla. El padre, observando el rostro de la novicia, le preguntó si estaba bien. Adrián quedó maravillado por la belleza de la novicia. Era la primera vez que le sucedía algo similar. No podía dejar de verle el rostro durante esos segundos, y a Teresa le pasó lo mismo. De repente, Adrián reaccionó y le ayudó a levantarse a Teresa. Le preguntó si estaba bien después del golpe, pero ella ni siquiera podía articular una palabra de la impresión. Solo asintió con la cabeza, diciendo que sí, y se fue del lugar despavorida. El padre había ocasionado en la joven sensaciones nunca antes sentidas. La novicia estaba muy asustada, porque su corazón se aceleró demasiado, y este no dejaba de latirle con todas sus fuerzas. Muy asustada, se preguntó a sí misma qué le pasaba, porque en su mente no podía alejar la imagen del sacerdote. Durante esos momentos, Teresa se perdió entre la muchedumbre. Regresó con las novicias, quienes tomaron un pequeño refrigerio antes de regresar al convento. Ellas se estaban preparando, porque se acercaba la fecha para recibir los votos de unas cuantas, incluyendo a Teresa. Cuando regresaron al convento, no se hablaba de otra cosa entre las hermanas que asistieron a la inauguración. Ellas sabían que ese padre estaba demasiado guapo, y con gracia decían que era un mal desperdicio, a modo de sarcasmo. Aunque las novicias tenían una disciplina muy rigurosa, también eran mujeres, y obviamente no podían evitar algunas sensaciones externas. Entre ellas destacaban acerca de la presencia del nuevo sacerdote. En la continuación de la celebración, Adrián tampoco podía dejar de pensar en la novicia. Él se preguntaba constantemente quién era. El joven había quedado impactado por la hermosura de la muchacha. Al tener piel blanca y cabello rubio, una característica muy diferente al resto de las demás personas. Sin embargo, sabía muy bien que no podía aceptar tener aquellos pensamientos que de alguna manera estaban perturbando su mente de la peor manera. Así que decidió olvidarlos para concentrarse en su nuevo mandato, que era hacerse cargo de la nueva parroquia de esas comunidades. Tiempo después, la iglesia comenzó a funcionar como se tenía previsto. La gente hacía uso de ella para celebrar bodas, bautizos y primeras comuniones, siendo estas últimas algo muy importante de la religión. La señora encargada del catecismo para los infantes se había tenido que marchar del pueblo rumbo a otra ciudad, y no había por el momento nadie que ocupara el lugar. Adrián, algo preocupado, recordó el convento de las novicias, y de manera personal asistió con la Madre Superiora para solicitar el apoyo de una novicia para encargarse del catecismo de los pequeños. «Si pudiera apoyarme con eso, madre», solicitó el padre de manera muy cordial. «Claro que sí. Será un placer poner nuestro granito de arena para esos pequeños». En esos momentos, la Madre Superiora mandó a llamar precisamente a Teresa. La hermana tiene las habilidades para enseñar. Estoy segura que hará un buen trabajo con los pequeños. Cuando el padre Adrián la miró, no pudo evitar revivir aquella sensación de su primer encuentro, y a Teresa le sucedió lo mismo. Casi se les sale el corazón del pecho a ambos, pero también estaban conscientes que no podían sentir eso. Iba en contra de los principios consagrados de la Santa Iglesia. Teresa no dijo una sola palabra. Había quedado muda de la sorpresa, y con la cabeza agachada, solo asintió con un sí. ¿Algo más en que le pueda ayudar, padre?, interrumpió la Madre Superiora a Adrián, quien no podía dejar de ver a Teresa. El sacerdote salió del convento con una expresión de sonrisa en su rostro,
Sentía algo de felicidad al saber que Teresa sería la encargada de instruir el catecismo en la parroquia, y por ende la vería todas las tardes de la semana. Por otro lado, Teresa escapó durante unos minutos a su celda para respirar profundamente y preguntarse qué estaba pasando con ella. Exclamó mirando su rostro en el espejo. Ella se sentía aterrada porque no imaginaba cómo iba a soportar estar cerca del sacerdote durante todas las tardes, ya que por unos cuantos minutos casi se le sale el corazón del pecho. Al día siguiente, la hermana asistió a la parroquia algo nerviosa. Sentía una sensación de querer regresarse para solicitarle a la Madre Superiora reemplazarla por otra compañera. Sin embargo, sabía que las órdenes de la madre eran irrevocables. Sintiéndose confundida, se dirigió hasta la comunidad vecina andando a pie. Esta se encontraba a 45 minutos, y mientras contemplaba el paisaje, a su paso se encontró con un pequeño cuidando a sus ovejas. «Es usted muy bonita, hermana», dijo el pequeño dándole una flor que había cortado entre los campos verdes. Cuando éste se fue, Teresa sintió un viento helado que la envolvió en todo el cuerpo. Era como si la misma naturaleza le estuviese avisando los acontecimientos que estaban a punto de cambiar su vida para siempre. Tiempo después, Teresa llegó hasta la parroquia del pueblo. Estaba algo inquieta y a la vez sintió una incomodidad, la cual debía aguantarse con todas sus fuerzas. La iglesia estaba cerrada, pero ya había unos cuantos pequeños esperando, y cuando vieron a la novicia, todos se acercaron. Le preguntaron que si era la nueva maestra. Los niños estaban felices al tener una maestra tan bonita, y aunque era una novicia, ella se sintió halagada por el comentario de los pequeños. Teresa comenzó a preguntarles cada uno de sus nombres, cuando de pronto fue sorprendida por una voz que le resultaba familiar. «Qué bueno que ya está usted aquí». Ella se dio la vuelta, mirando acercarse al padre Adrián. «Por aquí, hermana. En ese salón podrá dar sus clases de catecismo», le dijo, guiándola hasta un pequeño espacio acondicionado para las clases. En ese instante, Teresa se sintió cohibida por la presencia del padre. Y no era para menos, porque el sacerdote dotaba de una magnífica presencia, y sobre todo era demasiado apuesto, lo cual había causado comentarios entre las muchachas solteras de ambas comunidades. Comenzó sus clases de catecismo, y aunque no tenía experiencia en enseñar, fue todo un éxito, porque los alumnos estaban muy felices con ella. El padre Adrián trataba de no interrumpirla, pero siempre que ella se iba, se despedía de manera cordial, aunque ambos mostraban una expresión de nerviosismo, el cual no podían ocultar. Teresa comenzó a sentirse muy feliz de asistir a la iglesia. Todos los días se esmeraba para preparar las clases de catecismo por las noches, mientras que Adrián, antes de recostarse, pensaba mucho en ella, y eso le hacía entrar en un profundo conflicto. No debía tener esos pensamientos lujuriosos. Sabía demasiado bien que los tenía prohibidos, porque ambos estaban consagrados para servir y amar únicamente a Dios. Conforme pasaban los días, los dos jóvenes comenzaron a tener más cercanía. Aunque sentían esa atracción el uno al otro, ambos disimulaban charlando amenamente cosas sobre temas del catecismo, entre otros relacionados con la misma iglesia. Adrián comenzó a tenerle mucha confianza a Teresa. Durante ese tiempo se hicieron amigos. Él permanecía en el salón del catecismo para ayudarle después de terminar con sus labores, y eso se comenzó a ver de mala manera por algunas mujeres que continuamente pasaban por el lugar. «Como que se ven raros juntos el padre y la monjita», murmuraban entre sí. «Esto ya no me huele nada bien». Las mujeres comenzaron a esparcir el rumor de la cercanía de Teresa con el padre.
Decían que no era normal que la pasaran tanto tiempo juntos en el salón de catecismo, y a veces los veían platicar en una de las bancas fuera de la iglesia. Aunque en esos momentos no hacían nada malo, la gente comenzó a incomodarse por esta amistad entre ambos. Y llegó el momento en que el delegado habló con el padre Adrián. ¿Sucede algo con la hermana Teresa? Este preguntó algo molesto. De ninguna manera. Es la maestra de los niños, y la quieren mucho, respondió Adrián, seguro de sí mismo. El señor delegado no quedó conforme con la respuesta de Adrián. Sin embargo, hasta ese momento ellos no estaban haciendo nada malo, y ambos habían quedado tranquilos. Tiempo después, en un sábado precisamente, Teresa asistió a sus clases de catecismo por la tarde. Era la temporada de julio, donde caían torrenciales aguaceros, y en ese momento no fue la excepción. A la mitad de su clase, el cielo anunció una fuerte tormenta eléctrica. Entonces, al ver lo delicado del asunto, suspendió su actividad, dejando ir a los pequeños a sus casas antes que cayera el aguacero. Teresa les indicó que fueran con mucho cuidado, mientras ella se quedó sentada en una de las bancas, porque sabía que no le daría tiempo para regresar al convento. Este se encontraba algo retirado. Poco a poco, gotas de agua comenzaron a caer desde el cielo, que se cerraba en su totalidad por una espesa masa de nubes negras. La lluvia comenzó a caer, trayendo consigo bolas de granizo, que azotaron los campos verdes en su totalidad. La muchacha permaneció en el salón, mientras miraba que la lluvia no cesaba, cuando de repente apareció el padre corriendo desde la iglesia con una cobija. «Creo que será mejor que entremos allá. Los rayos están cayendo muy fuerte», insistió Adrián mientras llevaba a Teresa dentro de la iglesia. Los dos entraron al recinto, algo empapados por la lluvia. En ese momento, la joven quedó mirando el rostro húmedo del padre, quien quedó inmóvil ante la presencia de Teresa. Sus corazones latían tan fuerte que ambos eran capaces de escucharlos, y no podían disimular aquello que estaban sintiendo. «Eres muy linda», dijo Adrián, mientras con su mano temblorosa tocó el rostro suave de Teresa, y sin que ambos pudieran evitarlo, los dos se acercaron para darse un profundo y apasionado beso. En medio de esa tormenta se estaba generando el pecado del amor. Teresa no pudo resistirse y le correspondió de la misma manera apasionada. Ella sabía que era un pecado, y sobre todo una falta grave a sus votos. Pero ¿qué podía hacer con ese enorme sentimiento que recorría por todo su cuerpo? Adrián olvidó en ese momento su sotana de sacerdote, y tomando a Teresa en sus brazos, la llevó junto a donde estaba su dormitorio. La joven estaba confundida y muy asustada, pero los brazos de Adrián le parecían muy cálidos, y sin hacer nada, dejó llevarse por sus emociones. La tormenta se azotaba con toda su furia, mientras ambos jóvenes se entregaban a la pasión con tanta lujuria. Teresa por primera vez conoció lo que era el verdadero amor, y logró tocar las estrellas al convertirse en una verdadera mujer. No tenía idea de las consecuencias de ese acto, pero en ese momento no le importó nada más que disfrutar de los brazos de ese hombre, que ya amaba desde antes. La hoguera de la pasión ardía ferozmente. Adrián no podía creer que Teresa estuviera en sus brazos de esa manera. Estaba muy enamorado de ella desde el primer momento en que la miró. Su vocación de sacerdote estaba siendo desvanecido ante el amor de una mujer. Él estaba enamorado y nada podía hacer. Cuando por fin pasó la tormenta, Teresa se dispuso a regresar al convento. Estaba muy asustada, porque no iba a tener cara para mirar a los ojos a la Madre Superiora. Adrián, por su parte,
necesitaba seguir teniéndola cerca, porque a partir de esos momentos ya no iba a poder vivir sin ella. Cuando Teresa salió del dormitorio, no se dio cuenta que una de las mujeres más chismosas del pueblo pasaba por ahí con su paraguas. Había ido a comprar pan a casa de don Simón, quien tenía un horno de piedra. La mujer miró claramente salir a Teresa, muy nerviosa, cubriéndose la cabeza con una cobija. Eso no le causó gracia. No era posible que esos dos estuvieran juntos en el dormitorio del padre. La mujer entonces comenzó a correr los rumores sobre Teresa. Todos estaban en incertidumbre por saber qué hacía la novicia sola con el padre durante la tormenta. Con el paso de los días, al parecer todo era normal. Teresa asistía a dar el catecismo, mientras Adrián estaba ahí en el salón de clases, observándola cómo enseñaba a todos esos pequeños. Sus miradas se cruzaban entre sí, y cuando ya todos los pequeños se habían ido, volvían a caer en el pecado bruto de la lujuria. No podían evitar hacer el amor cada vez que tenían oportunidad. Ellos se amaban de una manera pasional que no era común entre los jóvenes, y tal vez se debía a su amor, que era prácticamente prohibido por sus condiciones. El rumor de algo extraño entre los jóvenes se extendió con el paso de los días. Algunas señoras religiosas se acercaron al padre para preguntarle si pasaba algo con Teresa. El padre, algo nervioso, le decía que todo estaba bien y no había nada de qué preocuparse. Las comunidades tenían normas rígidas entre sus habitantes. Eran profundamente religiosos, siguiendo e instruyendo las normas de la Santa Iglesia. La moral era una regla que todos debían seguir. Inclusive llegaban a haber ciertos castigos severos de padres a hijos si esta regla no se cumplía. Por ese motivo, los habitantes comenzaron a inquietarse. Decían que no era correcta tanta cercanía del padre con la novicia. Ellos intuían que algo más pasaba entre ambos, y para nada se estaban equivocando. La mujer que se dio cuenta por primera vez de esas conductas extrañas. Su nombre era Juana. Estaba al tanto de la presencia de Teresa en ese salón de clases. Ella juraba que algo pasaba entre esos dos. Por ese motivo, decidió comenzar a observar sin que nadie notara su presencia. A lo lejos miraba en dirección a la iglesia. Ahí podía ver cómo jugaban los pequeños, y ella permanecía revisando trabajos de los niños. La mujer también notó que Adrián se acercaba varias veces durante el tiempo de clase, y en su semblante siempre había una sonrisa muy agradable, pero no pasaba otra cosa. Adrián había hablado con Teresa sobre su relación. Ambos se habían dado cuenta de los rumores de las comunidades, y para calmar las cosas, decidieron actuar como dos extraños. Pero por dentro tenían muchas ganas de volver a estar juntos en la cama, porque Teresa y Adrián estaban viviendo momentos que jamás imaginaron llegar a experimentar, aunque estuvieran viviendo en el pecado. Adrián le decía a Teresa que la amaba cada vez que se despedían en las clases de catecismo. Sin embargo, una noche Teresa despertó exaltada, soñando con Adrián envuelto en llamas. Ella no podía contener las lágrimas, y saliendo del convento sin autorización, corrió durante la noche para llegar a ver a su amor. Cuando Adrián escuchó tocar su puerta, de inmediato se asomó por la ventana. En ese momento miró a Teresa desesperada, y cuando le abrió la puerta, corrió a sus brazos llorando. Él le preguntó que qué le sucedía, y ella le dijo que pensó que le había pasado algo. Esa noche ambos no pudieron contenerse, y se entregaron nuevamente a la pasión que desbordaba todo su amor. Teresa le decía que no iba a poder estar sin él, y estaba dispuesta a renunciar a todo. Adrián quedó mirando la determinación de su amada.
Él también estaba dispuesto a luchar por ese amor a costa de todos. Pero no se dieron cuenta que fuera de la iglesia había unas cuantas personas, las cuales vieron llegar desesperadamente a Teresa. Ellos estaban seguros de que algo pasaba entre los dos, y dispuestos a tomar cartas en el asunto, se dieron la vuelta para volver en otro momento. «Son hijos del pecado», dijo la mujer. «Se tienen que castigar, no hay de otra», añadió un integrante más. Por la mañana, Teresa, muy asustada, intentó regresar al convento. Pero en el camino había un grupo de señoras que no dijeron nada, pero le quedaron mirando, culpándola con el silencio. Ella, muy nerviosa, le dio los buenos días y se fue directo al convento. Cuando llegó, nadie la miró entrar. Entonces se cambió los hábitos para ir a realizar sus deberes. Pero al mediodía, después de desayunar, un grupo de personas entró al convento para hablar con la Madre Superiora. Teresa se percató de eso, y sintiendo que algo pasaba con ella, se acercó sigilosamente al despacho de la madre. Fue ahí donde escuchó claramente su nombre, y llena de miedo, corrió hasta su celda, porque sabía de antemano cuáles podrían ser los severos castigos. A Teresa le temblaban hasta las piernas. No sabía qué hacer, y pedía a Dios con clemencia que no le mandaran a llamar. Cuando el sol se iba ocultando, era el momento de regresar a sus celdas. En ese momento, la mujer más chismosa del pueblo salía de la oficina de la madre, quien no tenía un buen semblante en su rostro. Minutos después, cuando ya había oscurecido, escuchó por otra de las hermanas que la Madre Superiora quería hablar con ella en uno de los salones que estaba siempre cerrado. Ese lugar era abierto únicamente cuando una de las novicias había cometido una falta grave y merecía uno de los peores castigos. Claro, en esos tiempos la brutalidad hacia las personas era muy común y también normal. Teresa, antes de ir con la Madre Superiora, salió por detrás por donde había un jardín. En ese lugar se encontraba un árbol que subía hasta la barda, y sin pensarlo decidió arriesgarse para salir del convento. Corriendo a toda velocidad, fue hasta la iglesia para buscar al padre, encontrándose con la sorpresa de que había mucha gente tocando la puerta. «Guarda silencio», sintió que alguien la tomó por detrás tapándole la boca. Era Adrián, quien se escondía en uno de los árboles. «Debemos irnos ahora», este dijo algo asustado. Los dos jóvenes caminaron en la oscuridad hasta llegar a una vieja cabaña en medio de la nada. Estaban lejos de todo y sintieron que estaban a salvo de todas esas personas. «Vámonos de aquí y empecemos una nueva vida», dijo Adrián. Teresa solo le respondió que lo amaba. Esa noche los dos se quedaron acurrucados en esa cabaña. Pensaron irse a la mañana siguiente, lejos de todo, porque no les importaba nada más que estar juntos. Se acomodaron en unas viejas mantas en el suelo, durmiendo abrazados, y ambos estaban más que felices, porque al fin iban a poder disfrutar de su amor. Horas después, por eso de la 1 de la mañana, a Adrián lo despertó un olor a quemado, y al mirar a su alrededor, la cabaña estaba ardiendo por todos lados. Le gritó a Teresa para despertarla. Sin embargo, ya era muy tarde para salir. Estaban completamente rodeados, y en cuestión de segundos, las llamas se elevaron a lo alto, quemando el techo. Afuera de esa cabaña se encontraba un grupo de gente con garrafones vacíos de gasolina. Ellos habían echado fuego a la casa para castigar al padre junto con la novicia por ser unos pecadores. La gente gritaba que ardieran en el infierno, que eran unos pecadores. Estaban furiosos por la relación de Adrián con Teresa, y sin piedad los quemaron vivos, atrapados en esa cabaña. Gritos desgarradores de dolor se oyeron antes que todo quedara en silencio,
Y de esta manera, la gente se regresó al pueblo, jurando guardar ese acontecimiento secreto. Días después, una maldición cayó en ambas comunidades. Un huracán destrozó completamente las casas y la parroquia, con una cifra considerable de personas sin vida. Los pocos habitantes que quedaron jamás volvieron a cosechar algo en sus tierras, y después terminaron yéndose del lugar. Tiempo después, se acercaron más personas a vivir en esas tierras. Era gente nueva que venía de fuera. Había ruinas de casa que volvieron a construir. Al parecer la maldición había terminado, pero por las noches se veía el espíritu de la novicia junto al padre Adrián, que se paseaban tomados de la mano, junto a la cabaña donde les quitaron sus vidas, solo por haberse enamorado.